digamos, infecciosos, ¿no? Como la sepsis materna. Eso es en cuanto a las causas directas, y las causas indirectas tienen un menor porcentaje. Bien, entonces, cuando una paciente viene por sangrado, tenemos que cuantificar, ¿no? Tenemos que cuantificar subjetivamente, desde que la paciente nos manifiesta, doctor, estoy sangrando, vengo porque estoy sangrando desde la mañana. Entonces, tenemos que ya desde la entrevista ir cuantificando de manera subjetiva la cantidad del sangrado. No hay un volumen exacto para hacer, para conceptualizar esos términos, pero sí, en cuanto a la parte de la anamnesis, podemos determinar si una paciente viene por un escaso sangrado llamado oligometrorragia o viene por una hemorragia. La más frecuente es la que viene por escaso sangrado, que incluso puede corresponder en las primeras semanas al sangrado postimplantatorio. En cambio, cuando ya es de mayor cantidad, sí es catastrófica porque va a permitir o va a producir cambios hemodinámicos en la gestante e incluso puede llevar a shock hipovolémico. Bien, eh, el embarazo ustedes ya saben que está dividido o tiene una duración de 40 semanas lunares, las cuales se van a dividir en dos partes, ¿no? Antes de las 20 semanas y luego de las 20 semanas. Cuando ustedes escuchen el término de 20 semanas, automáticamente tienen que tener esa relación. ¿Qué es lo que sucede en las 20 semanas? A las 20 semanas, básicamente, está terminando la formación de la placenta a través de las dos unidades. Es decir, antes de las 20 semanas todavía hay una placenta inmadura. Eso es un hito muy importante no solamente para las causas hemorrágicas, sino también para los trastornos hipertensivos que lo van a ver más adelante. En cuanto a las hemorragias de la primera mitad, es decir, antes de las 20 semanas, tienen causas ya determinadas, al igual que las hemorragias de segunda mitad, que es la otra teoría, pero en cuanto a la primera mitad estamos hablando antes de las 22 semanas o 20 semanas de gestación. Las causas más frecuentes van a ser el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Generalmente estas enfermedades o estos problemas se ven antes incluso de las 12 semanas. Lo más frecuente. ¿Puede haber abortos por encima de las 12 semanas? Sí, no es de lo más frecuente, 15, 18, incluso 20 semanas, no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. En cuanto al embarazo ectópico, puede ocurrir en las primeras semanas, ya que de acuerdo a la ubicación, el embarazo ectópico va a estallar básicamente y eso conlleva a un hemoperitoneo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que estas patologías o estas condiciones que tienen las pacientes durante la primera mitad van a ser básicamente dentro de las primeras semanas de embarazo. Es lo más habitual. Es raro, casi imposible, que por ejemplo tengamos un embarazo ectópico de trompa uterina de 18 semanas, ¿no? Al igual que, bueno, un aborto espontáneo, ojo, estamos hablando de aborto espontáneo, que se dé a esas semanas también. En cuanto a las otras causas después de las 22 semanas, ya va a estar más asociado al tema placentario, efectivamente, ¿no? La placenta previa y la ruptura de placenta están en relación a las características de la placenta, bueno, ruptura uterina, en cuanto a cicatriz de útero, que lo van a ver en las siguientes teorías. Como les decía, en la primera semana vamos a tener estas tres principales causas. El aborto, que viene a ser, hay que conceptualizar adecuadamente los términos, ¿no? Porque a veces les preguntamos, ¿qué es el aborto? Y muchos responden, ah, el aborto es cuando sale el bebé, ¿no? Cuando está afuera, cuando yo pierdo el bebé. Entonces, si el bebé tiene, perdón, el feto tiene 15 semanas y está dentro del útero sin latidos, deja de ser aborto. No, pues, ¿no? La manera adecuada de conceptualizar el aborto es llamarlo como una interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, ¿no?
Ese es el concepto de aborto, la interrupción del embarazo. Puede ser que lo haya expulsado, puede ser que esté dentro de la cavidad todavía, y vamos a ver que tiene la denominación de aborto retenido. Entonces, hablar de aborto es hablar de interrupción del embarazo antes de las 22. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es el desarrollo de la gestación extrauterina o fuera de la cavidad endouterina, que es la más frecuente, ¿no? La ubicación más frecuente de donde anida el embrión es a nivel del fondo, en la cara posterior. Sin embargo, existen factores que van a determinar que esta ubicación va a ser fuera de, puede ser entonces, tanto a nivel de trompa uterina, puede ser a nivel de ovario, puede ser a nivel de abdomen, y se ve muy frecuentemente, incluso en el hospital, en el 2 de mayo, que tienen la oportunidad de ir, hay algunos casos casi frecuentes de ectópico en cicatriz del cesárea, ¿no? Cuanto más cesárea, mayor riesgo de ocurrencia esta. Entonces, el embarazo ectópico es aquella anidación y desarrollo del huevo que se desarrolla fuera de la cavidad uterina, ¿correcto? Entonces, la otra causa viene a ser la enfermedad trofoblástica gestacional, que es un conjunto de trastornos caracterizado por una proliferación anormal de las vellosidades coriales placentarias. Todos ya saben que la placenta está conformada por vellosidades coriales en sus etapas. Cuando hay un cambio vegetativo, lópico, es decir, cuando las vellosidades coriales se hinchan, tienen de líquido, eso se debe a una mala formación, mala unión de los ovocitos. Doctor, disculpe. Hola. Sí, disculpe que te interrumpa. Lo que pasa es que no sé si soy yo, pero se le está escuchando su audio que a veces sube y a veces baja y a veces se escucha un poco bajo. A ver, vamos a ver. A ver, ¿me escuchan ahora mejor? Ya se perdió Sí, sí, ahora ahora mejor. sí, creo que sí, doctor. Ya. Sí, sí, doctor, se le escucha mejor. Lo que pasa es que cuando se aleja de la pantalla se pierde un Ahí poco el está. sonido, bastante, y casi no se escucha. Pero Dale. cuando está cerca, sí, muy bien. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, ahorita todavía estamos en la parte introductoria. Si no se ha escuchado bien, el aborto estamos mencionando que se trata de la interrupción del embarazo, ¿no? Es un embarazo que se ha detenido antes de las 22 semanas. Todavía hay que ponerle el apellido para determinar si fue con expulsión, si se ha retenido, o qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque si solamente hacemos el diagnóstico de aborto es cuando el embarazo está interrumpido, hubo una interrupción del embarazo. Es decir, no hay crecimiento o se detuvo básicamente los latidos cardíacos fetales. En cuanto al embarazo ectópico, mencionábamos de que es un embarazo que se ha formado fuera de la cavidad endometrial. La parte más frecuente, la ubicación más frecuente de la anidación, de la anidación viene a ser el fondo uterino. Sin embargo, hay factores que vamos a ver más adelante que van a permitir o que esta anidación se desarrolle fuera de la cavidad endouterina. Y la enfermedad trofoblástica gestacional es un conjunto de trastornos que se van a caracterizar por una proliferación anormal de las vellosidades coriales. Estas se van a edematizar, por eso es que el patólogo la describe como una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales y se va a dar por una mala combinación de espermatozoides ovocitos, que también lo vamos a ver. Herramientas diagnósticas, a la cabeza tenemos la gonadotrofina coriónica humana, la ecografía y, bueno, no es habitual, pero también podemos utilizar la progesterona. ¿Para qué? Esto nos sirve para, por lo menos, determinar si un embarazo está yendo de la manera correcta, o hay algún tipo de interrupción o una mala ubicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener presente que la gonadotrofina coriónica humana, la HCG, va a ser detectable a partir del octavo día de implantación. Cuando nosotros tengamos 1500 de valor de beta HCG,
por lo menos ya deberíamos ver un saco gestacional. Y otro concepto que también tenemos que tener presente, que esta gonadotrofina se va a duplicar cada 48 horas, ¿no? Dentro por lo menos de las 7 primeras semanas. ¿Para qué me sirve eso? Doctor, ¿qué pasa si yo ya estoy más de 2 semanas de haberme implantado, que me acabo de hacer fertilización in vitro y no da positivo la gonadotrofina coriónica? Quiere decir que no ha habido una implantación. Doctor, ¿qué pasa si yo tengo 2000 de beta, me hago una ecografía y no hay saco? Es más, hay saco, pero no hay embrión. Entonces, nos sirve ya, nos va a dar una idea que este embrión o esta gestación no ha evolucionado. Doctor, yo tengo 3000 de beta y el endometrio del útero está normal, no encuentro el saco. Entonces, si ya tenemos por encima de 1500 de beta HCG y tomamos una ecografía, el saco debe estar en algún lugar. Si no está intrauterino, probablemente esté extrauterino o ectópico. Doctor, la beta-HCG no se está duplicando adecuadamente, entonces probablemente este embarazo o se está deteniendo o también se trata de un embarazo ectópico. Entonces tenemos que saber cuál es el comportamiento normal de esos factores para ir pensando y ya sospechando de algún diagnóstico. La ecografía del primer trimestre es muy importante, sobre todo la de las primeras semanas, justamente para ir valorando ubicación del embarazo, de la gestación y la evolución favorable del embrión, ¿no? La vitalidad embrionaria, la viabilidad embrionaria. Perdón. La progesterona también es un marcador, no lo utilizamos adecuadamente, pero se dice que cuando hay un valor del 19, va más 70 nanomol por litro, se van a dar en embarazos viables. Acá estamos viendo durante las primeras semanas del embarazo. Ustedes que ya han ido al hospital ya saben que uno pone un traductor y uno ve el embrión, ve al feto, ya lo ve creciendo, toma las medidas, vemos el peso. Sin embargo, en las primeras semanas no es tan fácil poder diagnosticar o incluso dar con certeza el diagnóstico de embarazo. Cuanto más precoz sea la ecografía, más difícil va a ser incluso dar un diagnóstico de un embarazo viable, ¿no? Por ejemplo, a partir de la quinta semana ya se ve la vesícula vitelina, ¿no? La semana 6 ya se ve el esbozo embrionario. No puedo señalar. Pueden ver la flecha, ¿verdad? ¿Pueden ver la flecha? El cursor. Sí, doctor. Sí se logra ver. Ay, perdón. Muy bien. Entonces, estamos en la semana 5 y ya podemos ver un saco gestacional, podemos ver la vesícula vitelina y la reacción coriodecimal. En la semana 6 ya se puede ver el esbozo embrionario, se puede ver la vesícula vitelina y la reacción decimal mucho más marcada. Es fácil acá hacer el diagnóstico, ¿no? Es más, le ponemos Doppler y vamos a escuchar seguramente los latidos cardíacos fetales. Pero en una semana más temprano, en la semana 4, vamos a ver una imagen anecogénica que incluso en algunos casos podría tratarse de un coágulo, ¿no? De un hematometra, de una colección, y nos puede hacer confundir el diagnóstico. Puede tener esta imagen, pero vemos en las trompas uterinas y vemos tremendo ectopio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en las primeras semanas para interpretar adecuadamente una ecografía transvaginal. El aborto, como les decía, de acuerdo a la OMS, es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. Es decir, si yo retiro el embrión, no tiene posibilidades de vivir. Se considera no viable para la vida extrauterina a un feto que pesa menos de 500 gramos o que presenta una edad gestacional menor a 22 semanas de amenorrea. Esas son características para describir un aborto, ¿no? Dijimos que el concepto es la interrupción del embarazo, pero tiene que tener características esta gestación. Tiene que ser menos de 22 semanas o el peso del producto tiene que ser menos de 500 gramos. ¿Por qué es importante tener presente este concepto? Porque cuando ustedes hagan su serum y los llamen a testificar o a evidenciar
un aborto, tienen que tener claro el concepto. ¿Por qué? Porque menos de 500 gramos se considera un aborto y no amerita un certificado de defunción. Caso contrario, porque ya pesa más de 500 gramos o tiene más de 22 semanas, sí amerita un certificado de defunción e incluso hacer necropsia, ¿no? Por eso es importante que tengan claro estas características. Y acá va otra característica que siempre les es útil, ¿no? Sabemos que es menos de 500 gramos, menos de 20 semanas o 22 semanas, es aborto. Pero hay una tercera característica que es mucho más útil, porque a veces no tenemos balanza, la embarazada no sabe cuántas semanas tiene de menorrea, cuándo sea su fecha de última regla. Tenemos esta medida de longitud corono-talón, ¿no? Una medida menos de 25 centímetros corresponde a un aborto, ¿no? Corresponde a un aborto, menos de 25 centímetros. Entonces, tenemos tres características: antes de las 22 semanas, menos de 500 gramos y menos de 25 centímetros de longitud corono-talón. Ojo, no se vayan a confundir con las medidas de corono-nalga o corono-rabadilla. No es lo mismo, acá estamos hablando de corono-talón. Ahora, como les decía, necesitamos ponerle un apellido a los abortos. En primer lugar, vamos a ver si es un aborto espontáneo o un aborto inducido, ¿no? Inducido con todas las maniobras abortivas que las personas conocen. Sin embargo, un aborto espontáneo va a poder vivirse desde amenaza de aborto, un aborto inevitable, inminente, incompleto, completo, retenido y séptico. Un aborto espontáneo es muy frecuente. Se llega a calcular que hasta el 65% de los embarazos humanos terminan con una pérdida subclínica. Es decir, que las pacientes están embarazadas, ¿sí? Y tienen abortos espontáneos que pasan como una menstruación, ¿no? La incidencia del aborto clínico en la población general es de mayor del 15%, del 10 al 30%. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un aborto incompleto? Tenemos acá muchas causas. Sin embargo, la que se tiene que acordar son las causas genéticas. Dentro de las causas genéticas, las causas más frecuentes son las cromosomopatías. Dentro de las cromosomopatías, las más frecuentes son las trisomías. ¿Y cuáles son de las trisomías las más frecuentes en producir aborto? ¿Quién sabe? ¿Alguien se acuerda de la clase de genética? Hmm. ¿Alguien se acuerda de la clase genética? Tenemos las más conocidas para nosotros, es la trisomía 21, la 18 y la 13. Sin embargo, las más frecuentes van a ser la 16, la 15 y la 22. Por acá dicen Patau, ¿no? El Patau es 18 o 13. In progress. Ujú. Es 18 o 13. 13, doctor. 13, 13, ¿verdad? 13. Los que más conocemos es 13, 18, que es Edwards, y la 21, que es el síndrome de Down. Sin embargo, no son las más frecuentes. Se dice también que todos los embriones pueden tener algún tipo de trisomía de cualquier par de cromosomas, excepto el primer par. El primer par, en el estado de mórula, hay un estado transicional de una trisomía del primer cromosoma, que es temporal, se llega a resolver tranquilamente. Entonces, toda trisomía a partir del cromosoma 2 en adelante van a ser causas de abortos espontáneos. Más frecuentes, nuevamente les repito, pregunta de examen, 16, 15 y 22. Existen factores anatómicos como las malformaciones müllerianas. ¿Conocen las malformaciones müllerianas? Tenemos el útero arcuato, el tabicado, el bicorne, el bicéfalo, ¿no? Estos son factores anatómicos que van a condicionar a que se puedan producir los abortos espontáneos. Problemas endocrinológicos,
como por ejemplo la resistencia a la insulina, eh, la misma diabetes, el hipotiroidismo, desde el hipotiroidismo subclínico hasta el hipotiroidismo clínico, la hiperprolactinemia, son problemas endocrinológicos muy frecuentes que pueden ser causas de abortos espontáneos. Estos abortos generalmente se dan por encima de la semana 12 a la semana 15, tanto por problemas endocrinológicos, hematológicos, causas inmunológicas e infecciones. Entonces, si nosotros tenemos un aborto espontáneo por encima de la semana 12 o la semana 15, tenemos que tener presente que puede corresponder a cualquiera de estas causas. Sin embargo, si tenemos un embarazo que culmina en un aborto espontáneo en las primeras semanas, automáticamente tenemos que asociarlo que se debió a problemas genéticos, ¿no? Problemas genéticos. Ese es un cuadrito donde nos manifiesta, ¿no? De las aneuploidías más frecuentes tenemos a las trisomías, entre el 22 al 32% de los casos, ¿no? Mucho más frecuentes que las monosomías, las triploidías, las tetraploidías o anormalías estructurales, ¿no? La más frecuente van a ser las trisomías autosomales. Un aborto inducido, como les decía, es a través de las prácticas abortivas que puede practicar cualquier persona, tiene un aspecto legal, no es, puede ser terapéutico en caso, por ejemplo, para las leyes peruanas, se puede inducir un aborto siempre y cuando la vida de la madre se encuentre en peligro y dependa de la evolución del embarazo, ¿no? Un ejemplo bien, poco frecuente o frecuente en el hospital es, por ejemplo, las pacientes que tienen lupus eritematoso. Ustedes saben que tienen 11 factores para hacer el diagnóstico de un embarazo. Los 11 factores se van a perjudicar, ¿no? Con el embarazo. Va a haber un deterioro sumamente rápido de la gestante, sobre todo a nivel renal. En estos casos, si ya la vida de la madre está en peligro, podemos optar por un aborto inducido, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico o clandestino. ¿Qué es lo que puede conllevar los abortos inducidos? Hemorragias, infecciones, enfermedades inflamatorias pélvicas, obstrucción tubárica, infertilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico e incluso la muerte, ¿no? Generalmente, ¿por qué mueren estas pacientes? Por shock séptico. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, un aborto inseguro es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan las personas que carecen del entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde carece de un estándar médico mínimo o ambos, ¿no? En cuanto a la amenaza de aborto es una condición subclínica caracterizada básicamente por sangrado vaginal, ¿no? De origen uterino, claro está. Este se debe a la formación o a la evolución de los hematomas retroplacentarios que se van formando a consecuencia de la formación de la placenta. Para que se formen las vellosidades coriales, ya saben que el trofoblasta va a invadir el miometrio, perdón, va a invadir las arterias espirales y va a formar los lagos placentarios. En la formación y la destrucción de estos vasos van a haber la formación de algunos hematomas que pueden localizarse detrás de la placenta y llamados hematomas retroplacentarios. Durante su evolución, esos hematomas tienen la oportunidad muchas veces de drenar hacia el exterior y producir lo que llamamos una amenaza de aborto. Los hematomas retroplacentarios están asociados a pérdidas tempranas. El manejo de estos casos es ambulatorio, se hace un seguimiento a través de una ecografía transvaginal para visualizar la viabilidad y la presencia del embrión intrauterino. ¿Qué medidas más podemos hacer? Nada. Muchas veces las pacientes vienen sangrando, tienen 8 semanas, 9 semanas, quieren ser hospitalizadas, piensan que les van a poner un medicamento y van a detener eso. Entonces, el manejo es expectante, básicamente, de la medicina. Aborto en curso se va a dividir en Doctor, dos. Y eso es pregunta de examen, ¿no? La diferencia entre aborto inminente e inevitable. Es aquella gestación que se ha detenido y ha empezado a ser expulsado por el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de las doctor, membranas
intactas. Dime. Sí, lo que pasa es que en el Zoom aparece que en 1 minuto con 40 segundos se va a acabar. Ahorita me han mandado Ah, un link de Zoom para que se puedan unir de nuevo y de paso también va a aceptar a más de 100 personas porque aquí no solo admite a 100 personas. ya, ok, me pasas. Sí, ok, Y continuamos. ok, doctor, muchas gracias. Recording stopped. Empieza a detectar las pérdidas tempranas y se van a dividir en dos, ¿no? Inminente e inevitable. La diferencia la va a marcar la presencia de las membranas amnióticas intactas o rotas. Si el hablar de un... Todo no se les escucha. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, doctor. ¿Sí? Ya, perfecto. Les mencionaba, en cuanto al aborto en curso, se va a dividir en dos, básicamente, inminente e inevitable. Cuando el cuello uterino se encuentra dilatado y las membranas amnióticas se hallan intactas, acá había un error de tipeo, intactas, intactas. Eso se los voy a pasar y hacer una confusión. Muy bien. Entonces, cuando las membranas se encuentran intactas, se va a tratar de un aborto inminente. Cuando las membranas ya están rotas, hablaremos de un inevitable. Su manejo sí o sí va a requerir hospitalización y dependiendo del protocolo hospitalario se puede iniciar o no una evacuación uterina. Generalmente en esos casos, si ya no hay presencia de latidos cardíacos, podemos empezar la maduración cervical con el Doctor, misoprostol. disculpe, no se ven las PPTs. A ver, y ahora sí. Ajá. Entonces les decía que el manejo siempre va a ser hospitalario y va a depender muchas veces de la presencia o no de los latidos cardíacos fetales. Un embrión sin latidos ya puede ser candidato para ser inducido con la maduración cervical a través del misoprostol. El aborto incompleto es aquella expulsión del feto y algunos anexos y la presencia de tejido trofoblástico todavía dentro de la cavidad embrionaria endouterina. Se puede, se ve la flecha, muy bien. Generalmente se halla en una ecografía transvaginal el contenido endouterino hiperecogénico, irregular y heterogéneo, que es esta parte que estoy señalando. Esta parte es el miometrio. La parte central es el endometrio, como pueden ver, hiperecogénico con áreas heterogéneas. Ese es lo característico del aborto incompleto vía ecografía. El manejo del aborto incompleto vamos a tener dos opciones. Claramente es la evacuación endouterina. Y ya van a tener su seminario donde van a detallar más acerca de estos procedimientos o si ya lo desarrollaron. Saben que hay dos opciones. El AMEU, que es una aspiración manual endouterina a través de estas cánulas que van conectadas a esta jeringa que tiene una válvula que crea un vacío. Estas cánulas todas miden 12 centímetros.
miden 12 centímetros. Lo que va a variar es el grosor de las cánulas. Por eso es que los pacientes que se les realiza MEO van a ser aquellas pacientes que tienen por lo menos 12 semanas o que el útero mida menos de 12 centímetros. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño de las cánulas. Si mide más de 12 centímetros, podemos tener una evacuación incompleta o insuficiente, ¿no? Para aquellos embarazos que han tenido más de 12 semanas o el útero mida más de 12 centímetros, tenemos la otra opción, que es el legrado uterino, a través de estas curetas fenestradas, llamadas legras, por de ahí el nombre legrado. Vamos a hacer un raspado de toda la cavidad para producir la evacuación endouterina. Entonces, las indicaciones son claras y sencillas, ¿no? ¿Qué pacientes van para MEU? Aquellos pacientes que tienen menos de 12 semanas de embarazo, de gestación, menos de 12 centímetros para el tamaño uterino, y que la paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Todo lo que se salga de esa regla va para legrado uterino. Tenemos como alternativa también el misoprostol, que se puede utilizar como 800 microdosis, microgramos, vía vaginal o sublingual. Se puede repetir la dosis hasta 3 dosis, ¿no? Se puede ir repitiendo. Este, por ejemplo, es un video que ya lo van a ver en seminario, más o menos cómo se realiza la MEL, ¿no? Como ya han visto en sus prácticas, se va a colocar el espéculo, se ve el cuello uterino, se visualiza, se va a fijar y se va a colocar las cánulas. Ahí están colocando la anestesia paracervical, ¿no? Se realiza la anestesia paracervical. ¿Por qué paracervical? Porque a esa altura se encuentran los ganglios de causa, que da la inervación uterina. Acá se trata de un útero retroverso flexo, y lo que hacemos es horizontalizar con una pinza, pues. Ahí están colocando la anestesia paracervical. Nunca inyectar a las 3 y a las 9. ¿Por qué creen que nunca deberíamos inyectar a las 3 y a las 9? Porque a esa altura da su origen, va a pasar a 2 centímetros, va a pasar las arterias uterinas, ¿no? En radio 3 y radio 9. Nunca debemos, ahí están colocando las cánulas, ejerce una presión sobre el cervix para horizontalizar. Cada vez que vamos a manipular el útero de manera interna, en este caso es un mameo, después van a haber histeroscopías, o la introducción de un dispositivo intrauterino, cada vez que queremos manipular el útero, por dentro tenemos que horizontalizar, porque todo útero tiene anteverso flexión o retroverso flexión. Se conectan las cánulas a estas válvulas que crean el vacío en las jeringas y empieza el proceso de aspiración. Y lo único que se tiene que hacer es girar sobre su. Cuando se ve que ya se terminó, cuando empiezas a ver esta espuma rosada y percibas la sensación de aspereza. Ya, te creen. Ah, sí, muy bien. Y te viste. Muy bien, seguimos.
El aborto completo es aquella expulsión, como su nombre lo dice, de todas la completa del feto y los anexos, ¿no? La placenta, membranas, con disminución posterior de la hemorragia y el dolor. Ecográficamente, un endometrio menos de 8 milímetros, podemos hablar de un aborto completo, ¿no? Su manejo puede ser ambulatorio y requiere solicitar ecografía, preferentemente transvaginal, para hacer un seguimiento acerca del grosor endometrial. El aborto retenido es aquel embarazo que se ha detenido y no logra los cambios cervicales para poder lograr una expulsión adecuada, como en los casos anteriores. En este caso, el tratamiento sí es hospitalario y se inicia la maduración cervical con misoprostol, ¿no? Y posteriormente se hace una evacuación endouterina. El aborto séptico es aquella infección del útero y los anexos que se presenta después de un aborto espontáneo, terapéutico o inducido. Generalmente, más se ha visto asociado a los abortos inducidos. ¿Por qué? Porque anteriormente o antiguamente las personas utilizaban materiales no sépticos, ¿no? Para producir hacían sus prácticas abortivas. Es por eso que la incidencia en abortos sépticos ha disminuido. En cuanto a la microbiología, es polimicrobiana, tiene una serie de agentes, ¿no? A predominio de las anaerobias, bacterias anaeróbicas, también se encuentran gram positivos, gram negativos, ¿no? Es una infección polimicrobiana. ¿Y por qué es importante saber eso? ¿Por qué? Porque el diagnóstico, una vez hecho el diagnóstico, tenemos que instaurar el tratamiento de manera oportuna, dar soporte general y la cobertura antibiótica para la cobertura de todos estos gérmenes. Luego de controlada la infección, luego de las 48 horas de iniciar el tratamiento, podemos realizar una evacuación endouterina. En algunos casos, cuando la evolución es más agresiva y progresiva, podemos culminar en una salpingectomía, histerectomía o una culdotomía. La segunda causa de hemorragias de primera mitad, como les mencionaba al inicio, se trata acerca del embarazo ectópico, la presencia, la anidación fuera del útero. Existen factores de riesgo. Existen factores de riesgo como una enfermedad inflamatoria pélvica, el uso de dispositivo intrauterino, edad materna avanzada, cirugías previas, abortos, historia de abortos incompletos, incluso las técnicas de reproducción asistida. Van a escuchar todos estos factores en aquellas pacientes que vienen a la emergencia por un embarazo ectópico, porque esos diagnósticos se hacen en emergencia. Sin embargo, el principal factor de riesgo, y eso es pregunta de examen, el principal factor de riesgo es el antecedente de haber tenido un embarazo ectópico previamente. Más de 2, mayor es el riesgo, ¿no? Porque lo más frecuente es que escuchemos que, ay, la paciente ha tenido una EPI, tiene un DIU, es mayor, ¿no? Es una paciente que viene por reproducción asistida, pero en la teoría lo más frecuente, el principal factor de riesgo, viene a ser el antecedente. La localización más frecuente es la trompa. La trompa tiene partes, ¿no? La parte intersticial, la parte ítmica, la parte de la ampolla, la parte de las fimbrias. La localización más frecuente es a nivel auricular. Sin embargo, no es exceptúa de que pueda presentarse en el ovario, en el cervix o en la cavidad abdominal. Esta es la representación del Williams, donde nos divide, ¿no? Y es muy fácil. Todas las ubicaciones de la trompa representan el 95% de los casos a nivel tubárico. El 5% se va a dividir entre las otras presentaciones. Por ejemplo, el ovario, 3% a nivel del ovario. Cervical, menos del 1%. Cicatriz de cesárea, menos del 1%. En el ligamento y la parte abdominal, 1%, ¿no? De ese 95%, el 70% van a ser ubicados a nivel de la ampolla de la trompa uterina, ¿no? La zona ampular. Eso también es pregunta de examen siempre, ¿no? ¿Cuál es la ubicación más frecuente del embarazo ectópico? ¿Sí? ¿Cuál es? Sí. ¿Alguien quiere preguntar?
autor, año, diseño de estudio, población, país, ¿Nos puedes edad. mandar el screen, por favor? No sé si esto pida Vela, Tu audio, por pero favor. esto es Sí, porque es que yo, igual que el... yo hice. Rocío, tu audio. Porque así he hecho cuadro. Rocío, tu audio. Al final les voy a enviar el PPT, no se preocupen. Bien, dentro de las causas, también tenemos los factores ovulares, el exceso del volumen del huevo uterino, los factores tubáricos como las malformaciones congénitas de las trompas y aquellas situaciones que van a provocan la disminución de la luz uterina o la disminución de los movimientos del epitelio de las trompas uterinas. Factores extrauterinos o extratubáricos como los tumores genitales, las infecciones abdominales y las cirugías pélvicas que generan adherencia, ¿no? Todo aquel que obstruya, sobre todo a nivel tubárico, va a ser un factor de riesgo para una causa para los embarazos ectópicos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace a nivel ecográfico. Como ya sabemos que el 95% de los casos se van a desarrollar a nivel tubárico, tenemos que irnos directamente a la trompa uterina. Ecográficamente no se va a poder visualizar una trompa normal, sin embargo, el espacio entre el útero y el ovario, vamos a encontrar unas masas, ¿no? Vamos a encontrar unas masas al inicio con sacos gestacionales vacíos, pero en gestaciones más avanzadas, como por ejemplo la sexta, séptima semana, e incluso se puede ver los embriones con vesícula vitelina incluida. En cuanto a la clínica, existen dos tipos, no complicados y los complicados. Los no complicados son aquellas pacientes que van a caracterizarse por dolor y escaso sangrado. Pueden tener hipotimia, vértigo y molestias urinarias. En cambio, el embarazo ectópico complicado se va a producir cuando ya se produce la ruptura de la trompa uterina o del mismo útero, cuando se trate de la porción ístmica. ¿No? Va a haber un aumento del dolor abdominal, se acelera el ritmo cardíaco, hay hipotensión, ya los pacientes empiezan a presentar signos de shock hipovolémico, ¿no? Como palidez, sudoración, deterioro del estado general, shock hipovolémico y abdomen agudo. Y esa es una real emergencia. En cuanto al tratamiento, podemos ofrecerle 3 tipos de tratamiento a estos pacientes. Conducta expectante, conducta médica y conducta quirúrgica. La más frecuente va a ser la conducta quirúrgica, sin embargo, no es la única, ya que cuando se hace conducta expectante, cuando las pacientes son principalmente asintomáticas. Las pacientes pueden presentar menos de 1000 de beta-HCG, ¿no? Estas pueden quedar como conducta expectante y no hay ausencia en el fondo de saco de dudas, ¿no? Es decir, no haya hemoperitoneo. Entonces, conducta expectante de aquellas pacientes asintomáticas con beta menos de 1000 y que no haya hemoperitoneo. A ellas, conducta expectante. Se va a monitorizar a través de la beta-HCG de manera semanal hasta que se negativice. El tratamiento médico se va a administrar, o el protagonista del tratamiento es el metrotexate. Como ya saben, es un antagonista del ácido folínico que va a interferir en la síntesis del ADN, por lo tanto, en la proliferación del tejido trofoblástico. Nuestra misión es detener ese crecimiento para que evitar la invasión y la ruptura de las trompas, siendo la más frecuente. Se puede valorar la eficacia comparando la medición entre el cuarto y el séptimo día. Debe haber una disminución de más del 15% entre estas dos medidas para hablar de que el tratamiento ha sido efectivo. Se debe evitar los AINES como tratamiento para el dolor en aquellas pacientes que tienen dolor abdominal, ya que va a interaccionar con el metrotexate y va a aumentar la toxicidad renal de este fármaco. ¿En quiénes está indicado? En pacientes, nuevamente, en pacientes hemodinámicamente estables, es decir, aquellas que no tienen hemoperitoneo. Ausencia de dolor, la posibilidad de un seguimiento, porque para realizar ese tratamiento la paciente tiene que estar constantemente
monitorizada, porque en cualquier momento el tratamiento puede fallar, y es candidata para una cirugía, la siguiente conducta que sería la quirúrgica. Muchas veces nuestros pacientes son hospitalizados durante todo este periodo para hacerles un adecuado seguimiento. Tiene que tener una función hepática y renal conservada, ya que el metrotexate es nefrotóxico y hepatotóxico. No debe haber actividad cardíaca en el saco, y esto es una de las preguntas de examen, ¿no? Cuando la masa mida menos de 4 centímetros y cuando la beta-HCG sea inferior a 5000. Si es menor a 5000, mide menos de 4 centímetros y la paciente está estable, podemos optar por un tratamiento médico, ¿no? Médico. Ya saben que para valorar la eficacia hay que medir la beta-HCG entre el día 4 y 7. Si hay una diferencia más del 15% de descenso, quiere decir que el tratamiento está funcionando. Y hay que hacer una evaluación semanal hasta que se negativice. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. El tratamiento, la dosis del metrotexate va a ser de acuerdo a la superficie corporal. Va a ser 50 miligramos por metro cuadrado. Generalmente, la superficie corporal va a oscilar entre 1.3 a 1.5. Cada ampolla viene de 50 ml. Entonces, vamos a necesitar una ampolla y media probablemente. Entonces, si la beta-HCG disminuye menos del 5% entre el día 4 y el día 7, decimos que hay una muy buena respuesta, ¿no? Perdón, si es mayor, hay una buena respuesta. Hasta que la beta, y se hace un control semanal hasta que la beta sea menor de 20. Si no disminuye, se puede volver a repetir al día 11 y nuevamente comparamos. Si hubo un descenso entre el día 11 y el día 7, más del 15%, ya podemos decir que el tratamiento funcionó. Si no hubo descenso más del 15%, la opción siguiente es la quirúrgica, justamente en aquellas masas más de 4 centímetros, con una beta más de 5, cuando haya latidos y la presencia de hemoperitoneo, ¿no? Entonces, esas son las principales indicaciones para el tratamiento quirúrgico, que puede ser una salpingectomía, es decir, la extirpación de la trompa fallada o la trompa dañada, o una salpingostomía. Esos son los tratamientos quirúrgicos de elección de la vía laparoscópica, siempre y cuando el personal se encuentre preparado o entrenado para hacer este tipo de cirugía. Se va a reservar la laparotomía convencional para aquellos pacientes en las que no se pueda utilizar una laparoscopía, por ejemplo, una paciente con múltiples cirugías y múltiples adherencias. Otras presentaciones poco comunes, pero muy importantes de saber, por ejemplo, la intersticial, llamada también la cornual. Es la porción de la trompa que está básicamente dentro del miometrio, es la más caótica porque es la que más sangrado va a producir. A nivel cervical, de la misma manera, la importancia, ya les dije, si es a nivel cervical y llega a invadir 2 centímetros por fuera, puede llegar a lesionar las arterias uterinas, ¿no? Esa es la importancia de eso. Gestación sobre la cicatriz de cesárea también, cuanto más cesáreas, mayor riesgo. La presentación ovárica, como ven, es la más rara. Hasta ahorita yo no he visto, no se ha evidenciado una. Ovárica, abdominal tampoco. Y la heterotópica es básicamente la presencia de un embarazo ectópico en trompa y otro intrauterino con evolución normal. ¿Dónde se ve frecuentemente esos casos? En pacientes con fertilización in vitro. Entonces ya sabemos que el tratamiento quirúrgico va destinado a aquellas pacientes que están hemodinámicamente inestables, que la masa es más de 4 centímetros, más de 5000 de beta, y que tenga hemoperitoneo, ¿no? Entonces tenemos la cirugía conservadora, donde se produce la pingostomía. Este tipo de técnica se utiliza en el segundo embarazo ectópico, porque en el primer embarazo ectópico siempre va a ser
La primera opción, una salpingectomía. Salpingectomía. Si vuelve a presentar, ya sabemos que el principal factor de riesgo es el antecedente y vuelve a presentar en la otra trompa, ahí sí realizamos la cirugía conservadora. La enfermedad de trofoblasto, ya les decía, que viene a ser una proliferación anormal de las vellosidades coriales. Estas van a edematizar y el patólogo o histológicamente los vamos a ver como una degeneración hidrópica, ¿no? Una de las presentaciones es la mola hidatiforme, que puede ser completa o parcial. ¿Cuál es la diferencia? Que la parcial va a haber presencia de un embrión de características cromosómicas con triploidía, ¿no? Esa es la principal, no es la única diferencia, pero esa es la principal. En cambio, la completa no va a haber formación de embrión y sí va a haber una proliferación normal de las vellosidades coniales. Alrededor del 80% de las enfermedades trofológicas gestacionales corresponden a mola hidatiforme, que es la presentación más frecuente. 15% a la mola invasiva y 5% a coriocarcinoma. Es decir, que este tipo de patología puede virar a un problema oncológico, ¿no? Sobre todo el coriocarcinoma. El principal factor de riesgo para producirse la mola, es decir, la parte benigna de la enfermedad, va a ser la edad materna avanzada, ¿no? Por encima de 40 años. Seguido del antecedente también de gestación molar previa, ¿no? El antecedente también juega un rol importante. Pero el principal factor de riesgo para mola hidatiforme va a ser la edad materna avanzada por encima de los 40 años. La clínica, el síntoma más frecuente va a ser la metrorragia, el sangrado. Sin embargo, hay un signo patognomónico, la expulsión de las vesículas hidrópicas, son como unas uvas que van a expulsar las gestantes a través de sus genitales, ¿no? Es poco frecuente, pero es lo que va a ser el diagnóstico. Esa es la anatomía de una placenta con mola hidatiforme, ¿no? Tiene la apariencia de la hidatidosis, la presencia de vesículas por la edematización de las vellosidades coriales. En la ecografía, el diagnóstico ecográfico o el hallazgo ecográfico va a ser en copos de nieve, imágenes en copos de nieve, o también en el patrón en panal de abejas, ¿no? Estos van a ser los patrones característicos a través de la ecografía. Acá pueden ver un poco más claro el patrón en panal de abeja. Eso es muy característico de las molas completas. La diferencia acá, este cuadro es muy importante porque nos va a demostrar cómo se produce una mola, ¿no? Sobre todo la mola completa y la mola parcial se da cuando dos espermatozoides van a fecundar un solo óvulo, se va a producir una triploidía. Entonces ahí tenemos triple carga cromosómica. En cambio, cuando un óvulo vacío se combina con un espermatozoide que va a duplicar su carga cromosómica, se va a producir una mola completa, ¿no? Cuando tenemos un óvulo vacío. En cambio, cuando tenemos una triploidía, hablamos de una mola parcial. Por eso es que va a haber la presencia de un embrión. Y si le hacemos un estudio de cromosomopatías, vamos a determinar que se va a tratar de una triploidía. Feto y hematías fetales a menudo presentes, ¿no? En la mola parcial. Edema de vellosidades coriales en ambos. Proliferación del trofoblasto focal moderada, ¿no? Ambos también tienen. El tratamiento es la evacuación de la mola hidatiforme, el legrado aspirativo, es decir, lo que vimos al inicio para aborto incompleto, sin embargo, tiene que tener un proceso aspirativo, previa dilatación cervical mecánica, ¿no? Ese es el método de elección. La administración de uterotónicos como la oxitocina solo está recomendada ante una hemorragia post-evacuación. Tiene alto riesgo de sangrado luego del procedimiento. Puede terminar en una histerectomía o una histerectomía si es que no se ha controlado el sangrado.
El seguimiento se va a hacer a través de la beta-HCG, tan igual los tratamientos anteriores se va a, se van a determinar semanalmente hasta conseguir tres determinaciones negativas consecutivas. Podemos decir que la mola se ha sido cortada. Ante la sospecha de la persistencia de la enfermedad interina, es decir, seguimos, hemos hecho nuestra evacuación y continuamos con la presencia de estas imágenes, tenemos que pensar que ya están en proceso de malignización, ¿no? Lo que sería el coriocarcinoma, y son derivadas a oncoginecología para su manejo. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Voy a hacer llegar con la delegada el PPT